Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy, porque tenemos un vídeo cargado de drama, intensidad y sí, mucho chisme del bueno. Si son fanáticos de las telenovelas turcas, del romance y de los líos entre celebridades, este episodio es para ustedes. Hoy vamos a desgranar el título que ha revolucionado las redes y que todos están comentando: Demet Özdemir explota, el pasado de Can Yaman la hizo enfadar. Sí, así como lo leyeron. Parece que hay tela para cortar entre dos de las estrellas más queridas del panorama turco, y vamos a meternos de lleno para entender qué está pasando. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de noticias, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, los invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis, les toma un segundo y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles todo este contenido jugoso. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Pues bien, como el título indica, el tema central de hoy es la supuesta explosión de Demet Özdemir. Y no estamos hablando de una explosión literal, sino de una reacción emocional muy fuerte, de esas que te hacen ver que algo no anda bien. ¿Y qué es lo que supuestamente ha provocado esta furia en la talentosa actriz? Pues nada menos que detalles de su pasado, o mejor dicho, del pasado de su expareja, el guapísimo y a veces polémico Can Yaman. Para quienes no estén al día, Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja del momento hace algunos años. Protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, y la química entre ellos era tan palpable que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Durante un tiempo fueron la pareja de moda, sus fotos inundaban las redes sociales, y los fans suspiraban con cada aparición pública. Se les veía enamorados, felices, y muchos soñaban con verlos casados. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin, y lo hizo de manera bastante sorpresiva para muchos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el pasado de Can Yaman con la supuesta molestia de Demet? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores y las especulaciones han estado circulando con fuerza en los medios turcos e internacionales. Parece que han salido a la luz ciertos aspectos de la vida de Can Yaman, quizás de antes de conocer a Demet, o incluso de etapas posteriores a su ruptura, que habrían tocado una fibra sensible en la actriz. Una de las versiones que más fuerza ha tomado es la relacionada con ciertas declaraciones o comportamientos pasados de Can Yaman que, según se rumorea, Demet Özdemir habría descubierto o se habría enterado recientemente, y que no le habrían sentado nada bien. Hablamos de cosas que podrían ir desde comentarios sobre relaciones pasadas, hasta actitudes o dicho que ella considera inapropiado o que la ponen en una situación incómoda, especialmente ahora que ambos están viviendo vidas separadas y, en el caso de Demet, incluso en una nueva relación. Hay que recordar que Can Yaman ha sido conocido por tener un carácter un tanto, digamos, volátil. Y también por no ser muy reservado en cuanto a sus opiniones o sus experiencias. Si bien esto puede ser parte de su carisma para algunos, para otros, especialmente para alguien que compartió una etapa tan importante de su vida con él como Demet, ciertos comentarios o acciones del pasado podrían ser vistos como una falta de respeto o una falta de consideración. Imaginen ustedes la situación. Tienes una relación importante, vives momentos especiales, y luego, tiempo después, cuando ya has pasado página, de repente empiezan a salir a la luz cosas que dijo o hizo esa persona en el pasado. Cosas que quizás no se conocían o que se minimizaban, pero que al verlas con una perspectiva diferente, o al enterarse de detalles hasta ahora desconocidos, pueden generar un gran malestar. Las redes sociales, como siempre, han sido el epicentro de esta tormenta. Los fans de ambos y también los que disfrutan del drama se han dividido. Algunos defienden a Demet, apoyando su supuesta molestia y calificando las acciones de Can Yaman como inmaduras o irrespetuosas. Otros, sin embargo, defienden a Can, argumentando que el pasado es pasado y que no debería afectarle a Demet en su presente. Y por supuesto, están los que simplemente disfrutan del espectáculo y comentan cada detalle que aparece. Es importante mencionar que hasta el momento ninguna de las partes ha confirmado directamente estos rumores. Sin embargo, las fuentes cercanas a Demet Özdemir, citadas por diversos medios, aseguran que la actriz se ha mostrado visiblemente enfadada y decepcionada por ciertas informaciones que han surgido sobre el pasado de Can Yaman. Se habla de que ella valora mucho su paz y su tranquilidad, y que estos eventos estarían perturbando su calma. Además, hay que considerar el contexto.
Demet Özdemir está actualmente en una relación sólida y aparentemente muy feliz con el cantante Yiğit Marcus Aral. Una relación que ha recibido mucha atención mediática, pero que parece estar en un momento muy dulce. Por lo tanto, cualquier cosa que pueda arrojar una sombra sobre su presente, o que la relacione de forma incómoda con un ex, podría ser especialmente sensible para ella. Los rumores apuntan a que Can Yaman, en algún momento de su carrera o en alguna entrevista, habría hecho comentarios sobre sus relaciones pasadas, o sobre sus experiencias de una manera que Demet Özdemir considera que la involucra o la pone en una situación delicada. Quizás se refirió a ella de una forma que ella no aprobó, o reveló detalles íntimos que ella prefiere mantener en privado. O tal vez son comentarios sobre otras personas con las que él estuvo o está relacionado, que Demet percibe como faltos de tacto. La explosión de Demet Özdemir, según los reportes, no sería un arrebato público, sino más bien un profundo disgusto y una reafirmación de su deseo de distanciarse de cualquier drama relacionado con su pasado con Can Yaman. Sería una forma de decir: ya he cerrado ese capítulo, y no quiero que nada ni nadie lo reabra de forma negativa. Es fascinante ver cómo las vidas de las celebridades, incluso después de que las relaciones terminan, siguen siendo objeto de escrutinio y especulación. Y más aún, cómo los ecos del pasado pueden seguir afectando el presente. En este caso particular, la figura de Can Yaman, con su historial de controversias menores y su personalidad fuerte, añade una capa de interés adicional a la historia. Hemos visto en otras ocasiones cómo las estrellas turcas son muy cuidadosas con su imagen y su reputación, y cómo cualquier detalle del pasado puede ser explotado por los medios. Demet Özdemir, en particular, ha cultivado una imagen de profesionalismo y elegancia, y es probable que no le agrade verse envuelta en un nuevo escándalo relacionado con su ex. Una de las teorías que circula es que Can Yaman habría hablado de manera un tanto despectiva o comparativa sobre sus exparejas, y que Demet se habría sentido aludida y profundamente ofendida. Si esto fuera cierto, no sería la primera vez que una celebridad comete un error de este tipo, pero el impacto para Demet, estando ella en un momento feliz de su vida, podría ser considerablemente mayor. Otra vertiente de los rumores sugiere que las declaraciones de Can Yaman no serían directamente sobre Demet, sino sobre su vida en general, sus opiniones sobre el amor, las relaciones, o incluso sobre la industria del entretenimiento, y que Demet Özdemir se sentiría incómoda porque estas declaraciones reflejan una visión que ella ya no comparte, o que considera perjudicial. Lo cierto es que independientemente de los detalles exactos, el título nos dice algo claro. Algo del pasado de Can Yaman ha llegado a oídos de Demet Özdemir y le ha provocado una reacción muy negativa. La palabra explota sugiere una ira o frustración acumulada que finalmente ha salido a la superficie. Es un recordatorio de que aunque sean figuras públicas, detrás de las cámaras y de las pantallas, hay personas con sentimientos, con historia, y con la necesidad de proteger su paz y su privacidad. Y cuando ese pasado irrumpe de forma inesperada y molesta, la reacción puede ser, como se dice, una explosión. En resumen, este revuelo mediático se centra en la supuesta molestia de Demet Özdemir ante revelaciones sobre el pasado de su expareja, Can Yaman. Detalles de la vida de Can, quizás comentarios sobre relaciones o actitudes, habrían salido a la luz y habrían enfadado a Demet, quien parece querer mantener una distancia clara de cualquier situación que perturbe su presente. Las fuentes cercanas a la actriz sugieren una decepción y un deseo de paz, mientras que los fans debaten intensamente en las redes sociales. Aunque no haya confirmación oficial, la historia sigue dando de qué hablar y pone de manifiesto la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y cómo el pasado, a veces, se empeña en volver a aparecer. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este fascinante y, por qué no decirlo, un poco escandaloso tema. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las celebridades turcas y de los entresijos de sus vidas. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Demet Özdemir tiene motivos para estar enfadada? ¿O creen que el pasado de Can Yaman no debería afectarle en absoluto? Déjenme sus comentarios ahí abajo, me interesa mucho leer sus puntos de vista. Vamos a debatir sanamente sobre esto. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e informativo o simplemente entretenido, no duden en dejarme un gran me gusta. Su app o yo se traduce en más y mejor contenido para ustedes.
Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las series turcas o simplemente con quienes crean que puedan disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y mucho más. Hasta la próxima.